Seguidores de Noticia 26, nos encontramos en las instalaciones de la Oficina Departamental de Estadística e Informática de la sede Piura para conversar con el magíster Martín Herrera Borrier sobre los detalles e información respecto al censo nacional que se va a realizar en el año 2025. En este momento vamos a conversar con él para obtener mayor información al respecto. ¿Qué tal, magíster? Muy buenos días. Coméntanos, por favor, a qué se debe, ¿no? Ya que este censo se realiza cada 10 años, se tenía previsto para el 2027, pero se ha adelantado para este año. ¿A qué se debe ella? Efectivamente, el Instituto Nacional de Estadística ejecutará en el presente año 2025 los 13avos Censos Nacionales de Población, octavos de vivienda y cuarto de comunidades indígenas. La necesidad que tiene el país de actualizar sus datos censales de manera tal que permita establecer y conocer cómo está actualmente distribuida la población en sus diferentes provincias, departamentos, distritos, centros urbanos y áreas rurales, requieren pues de una información actualizada. Toda vez que no se ha esperado los 10 años como es habitual, sino que se ha adelantado para el presente año por la misma necesidad de información actualizada que se requiere, dado que en los últimos años pues han habido circunstancias que se han presentado en el país y en el mundo que han motivado un trastocamiento de la estructura poblacional. Tal es así que, por ejemplo, el COVID que nos afectó durante el año 2019-20 trastocó el desplazamiento de la población. Los fenómenos naturales que se suscitan principalmente en el Perú también motiva un desplazamiento poblacional y bueno, en el caso del Perú en especial, el desplazamiento ocasionado por la migración de la población extranjera que está ingresando al país y también pues de población peruana que está migrando hacia otros países. ¿Cuántas personas aproximadamente se tiene la cifra de migrantes, personas que han ingresado aquí al país? ¿Se tiene ya alguna data? Bueno, el censo nos va a dar la información real de los migrantes, toda vez que, como todos sabemos y conocemos, el país hay mucho migrante que entra clandestinamente, digamos así, no por los controles migracionales que se establecen en las fronteras. No existiría un dato oficial que lo podría dar migraciones a través pues de las personas que ingresan al país y se registran en ese estamento. Pero sabemos que hay más personas que vienen y que son migrantes que ingresan pues a lo largo principalmente de las fronteras del norte del país, Tumbes, Piura, y que eso es lo que se va a contabilizar, porque en el censo no hay que olvidar que vamos a censar a todas las personas que están viviendo actualmente en el país. Se hablaba también de algunos censos experimentales. ¿Tiene alguna información respecto a ello? Bueno, los censos experimentales son actividades que se ejecuta en una investigación estadística y más en las actividades censales, porque nos permiten pues poner en operatividad o evaluar la operatividad de todos los procesos que se van a desarrollar durante el censo. Ahí se mide los tiempos, no la definición de las preguntas, cómo está trabajando el censista, cómo está respondiendo la población, qué tiempo demora, ¿no?, en cada vivienda o en cada hogar aplicar la cédula censal, cómo es la difusión, cómo es la atención de la población. Es decir, son todos unos mecanismos evaluativos antes de participar ya a partir del 1 de agosto en las actividades censales. En Piura no se ha tenido un censo experimental, ¿no? Han habido otras regiones que han salido seleccionadas
para aplicar el censo experimental, pero siempre el censo experimental responde a comportamientos de la población tanto en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Porque el comportamiento poblacional no es lo mismo a lo largo y ancho del país. ¿Cómo se realizará en esta ocasión este Censo Nacional 2025? Bueno, yo agradezco tu pregunta para explicar. Este censo del año 2025 es totalmente diferente a los censos que se han venido ejecutando en el país a lo largo de su historia. Los censos anteriores siempre se han denominado o conceptualmente se denominan censos de hecho. ¿Por qué? Porque el censo se aplica o se ejecutaba en un solo día. Un día domingo, el gobierno o el Estado decretaba orden de inamovilidad, la población no se podía salir de su vivienda durante ese día hasta que haya sido censada. Indudablemente que el crecimiento poblacional que tiene el país actualmente, más de 33 millones de personas, ya no permite hacer un censo de hecho, porque tendría que movilizarse ingente cantidad de censistas, ¿no? Para poderlo movilizar en un solo día a lo largo y ancho del país. En este sentido, en el presente año se ha migrado a un censo de derecho. Este censo de derecho ya no se va a ejecutar en un solo día. Va a tener 3 meses de duración y el censista va a ir visitando todas las puertas de todas las manzanas, ¿no? Vivienda por vivienda a lo largo de los 3 meses, a partir del 1 de agosto hasta el 30 de octubre. Ese va a ser el periodo de duración de estos censos del año 2026. ¿Será pública la forma en la que irán recorriendo, es decir, los lugares que van a recorrer los censistas, en qué días y todo ahí? Hay todo, y justamente ese es el trabajo o los resultados que nos da el censo experimental, ¿no? Se está evaluando la mejor manera de ir comunicando a la población cuál va a ser el desplazamiento de los censistas a lo largo de sus conglomerados que les sean asignados como cargas de trabajo, ¿no? En las tareas previas a los censos, como son los registros, porque ya existió un registro de todas las viviendas que se ha hecho en el año 2023 y el año 2024, antes de que vayan los registradores, pues había una suerte de volanteo, ¿no? De entregar afiches o ¿cómo se llama? Pasquines, digamos así, por todas las zonas, anunciando que venía ya el registrador. En el caso del censo, igualmente, va a haber toda una estrategia de difusión antes de que lleguen los censistas a las áreas que le corresponden. Y lógicamente, pues va a haber ya ahora una difusión masiva del tema censal, ¿no? De todos los considerandos que amerita el levantamiento de esta investigación estadística. Para el caso de las personas inmigrantes, ¿cómo va a ser el procedimiento también de...? El inmigrante es tan igual como el peruano, ¿no? A ellos los vamos a encontrar en las viviendas, ¿no? O donde estén ubicados o residiendo dentro del país. Pueden ser establecimientos de hospedaje, pueden ser casas particulares, ¿no? Viviendas en quinta, en vecindad, donde sea los vamos a encontrar, porque el censo va a empadronar a todos los habitantes que en el momento que pasemos estén en sus diferentes viviendas o sitios de hospedaje o donde residan habitualmente. ¿Qué pasaría con las personas que actualmente viven en calles? ¿Ellos de qué forma serían incluidos? Exactamente. También dentro de esa metodología censal se va a visitar, por ejemplo, y eso le llamamos empadronamiento especial, a la población que está ahora anficada en las cárceles, ¿no? Vamos a tener que irlos a censar. Vamos a tener que censar a los cuarteles, porque también ahí hay población, ¿no? Si hubiera campamentos mineros, también se censa el campamento minero. Se va a censar también, sabemos, ¿no? Que hay centros de rehabilitación, muchas veces de personas que son drogadictas y existen centros de rehabilitación, también se va a censar a todas esas personas. Y lógicamente, mediante el empadronamiento especial, aquellas personas indigentes que vivan en calles, en parques o estén viviendo en la
Aún si no tienen permiso por parte de migraciones de estar aquí en Perú. Claro, no. Censamos a todas las personas que encontremos, ¿no? Sean o estén con documentos, ¿cómo se llama?, pertinentes, que los avala como migrantes o aquellos que han entrado clandestinamente. Ahora, en un país ahora actualmente golpeado por la inseguridad, los censadores, los censistas van a ir de casa en casa. ¿De qué forma, de alguna otra forma, se protegerían ellos mismos en cuanto a la inseguridad? ¿Y de qué forma se permitiría por una población que está alerta y quizás muy temerosa? Bueno, yo también agradezco su pregunta. Efectivamente, también el INEI ha normado algunos protocolos que le van a permitir la seguridad tanto del censista como de la población. En primer lugar, el censista va a ir debidamente identificado, ¿no?, como es tradicional en el INE, ¿no?, con su gorro como censista, su chaleco, su credencial, pero a esa credencial le hemos agregado un RQ, o un QR, perdón. El poblador, el dueño de la vivienda o el informante calificado va a poder escanear y ver la identificación del censista, ¿no? Esa es una manera de asegurar por parte de la población que la persona que lo está visitando para tomar datos va a ser un censista oficialmente trabajador del INEI. Ahora, el censista va a ser instruido de no ingresar a la vivienda, ¿no? Los datos los van a recoger en la puerta. ¿Con cuántos censistas está empezando a trabajar? Más o menos en Piura debemos estar bordeando los 1.400 censistas. ¿Cuándo se empezará a realizar? El censo estaría empezando el 1 de agosto y dura 3 meses. Porque van a ir poco a poco visitando las zonas asignadas y lógicamente tocando cada una de las puertas de todas las manzanas en el área urbana y también, bueno, en el área rural, pues, ¿no? Todas las puertas de... ¿Esos censistas van a ser preparados previamente o vienen siendo ya preparados? Bueno, hay todo un proceso de capacitación, ¿no? En este momento estamos capacitando a las personas que le llamamos el segundo nivel, ¿no?, que son los supervisores, los monitores y los técnicos informáticos, ¿no?, que son los que prácticamente van a tener a cargo las tareas de monitoreo y de supervisión de los jefes de brigada y los censistas. Ya está lanzada, jefes de sección, ya está lanzada la convocatoria para jefes de sección, ¿no? Estamos en pleno proceso. Cualquier egresado o estudiante de instituto superior puede postular e ingresar, ¿no?, a la convocatoria. No se está pidiendo mayor, experiencia, porque justamente van a ver los procesos de capacitación que demoran pues entre 8 o 9 días, ¿no?, de tal manera que esta persona salga pues totalmente preparada para poder afrontar las tareas que le van a ser encomendadas. Ahora, todo este proceso debe culminar en el mes de julio, ¿no?, porque el 1 de agosto ya estamos saliendo a campo. Con respecto al uso de tecnología, ¿se implementará algún uso de tecnología? Porque en el 2017 se implementaban solamente hojitas para rellenar. Exactamente. Bueno, desde hace algunos años el INEI ya cambió su metodología de recojo de información. Claro, el amigo está refiriendo al uso de cuadernillos, ¿no?, que era a través de papel, ¿no?, y lapicero, y bueno, los censistas, los encuestadores, íbamos y recogían la información pues en papel. Ahora no, todas las investigaciones especializadas que realiza el INEI utilizan la tablet. Y en estos censos, con más razón, ¿no?, es un censo ya con el uso de tecnologías informáticas, ¿no?, y vamos a usar, cada censista va a llegar su tablet, ¿no?, y con eso pues vamos a garantizar que la información que se recoja sea subida a las nubes en un tiempo pues real,
¿no? Finalmente, ¿sobre qué dimensiones vamos a tener resultados? Ya culminado todos los datos de... Bueno, culminado todo el censo, verdaderamente la cédula censal tiene toda una batería de preguntas, ¿no? Que recoge, pues, en primer lugar, hay un primer capítulo que refiere a la localización de la vivienda. Eso es importante porque después que se obtengan los resultados no va a poder ubicar a la población según donde esté canalizada o centralizada, ¿no? Podemos decir, tanta población tiene el departamento de Piura, la provincia de Piura, el distrito de Piura, la urbanización San José, la urbanización Monterrico, ¿no? El centro poblado no sé cuánto. O sea, permite la primera opción de localización ver dónde está la población, y eso es importante. Después hay un segundo capítulo que nos refiere a cuántos hogares conforman la vivienda a donde estamos visitando. ¿Por qué? Porque dentro de una vivienda pueden haber 1, 2 o 3 hogares, según las personas cocinen en ollas diferentes. Hay un equipamiento también que se pregunta sobre, ¿cómo se llama? Los equipos que tienen las viviendas, ¿no? Refrigeradora, televisor, vehículos, bicicleta, moto, ¿no? Eso es el equipamiento. Después existe otra batería de preguntas sobre todos los miembros que conforman el hogar, ¿no? Se detalla el nombre de las personas, del papá, la mamá, los hijos, los nietos, sobrinos, todo lo que tengamos o encontremos como miembros habituales del hogar. De ahí ya vienen preguntas esenciales sobre, por ejemplo, la educación de los miembros del hogar, el empleo, ¿no? A qué se dedican, en qué están empleados, la salud, que es fundamental, ¿no? Y se termina pues con una batería de preguntas relacionadas a la seguridad social, ¿no? Si tienen o no tienen atenciones ¿cómo se llama? En la seguridad social. ¿Habrá algún apartado especial, por ejemplo, para los niños o personas con discapacidad? Claro, también efectivamente dentro del módulo de salud también se pregunta si la persona sufre de alguna discapacidad, ¿no? O tiene alguna discapacidad. Y ahí entra todo lo que es, bueno, si es ceguera, sordera, ¿no? Problemas de movilización y todo eso, ¿no? ¿Un aproximado de cuántas preguntas contiene? Más o menos debe tener la cédula censal unas 60 preguntas. Sí. Claro, los sectores a veces solicitan incluir preguntas adicionales, ¿no? Pero no hay que olvidar que es un censo, no es una encuesta especializada. Una encuesta especializada pues tiene más de 500, 600 preguntas. Esto es un censo, se requiere saber conocer cómo está distribuida la población, su estructura y sus características básicas. Saliendo un poco del tema del censo, Piura ha registrado, bueno, el Perú ha registrado y Piura ha registrado un incremento en cuanto a la pobreza, el índice de pobreza del 2019 al año anterior. ¿Tiene alguna información respecto a eso? Bueno, efectivamente, no. En el tema de la pobreza, si comparamos desde el año 2019, antes de la pandemia, no, Piura más o menos estaba en un 26% de pobreza. Con la pandemia y durante los años de la pandemia, la pobreza incrementó, no solo en Piura, sino en el Perú y creo en todos los países que medían pobreza, porque todos fuimos afectados por el COVID. De ese tiempo acá se han venido haciendo esfuerzos para un poco disminuir los indicadores de pobreza. Lamentablemente aún no se llega a los niveles anteriores de la pandemia, pero en comparación al año 2023 contra el 2024, que los datos de pobreza últimos, pobreza monetaria, estamos hablando del año 2024, en comparación al año 2023, en Piura se ha disminuido un 1.9% de la pobreza. No es mucho, pero es algo. Indudablemente pues que todavía pues estamos por más cerca de un 30% de la población en situación de pobreza. Bueno, el tema de pobreza tiene que ver principalmente, como es un tema monetario, indudablemente que primero lo relacionamos con los ingresos, ¿no? Ingresos y gastos.
Entonces, podríamos hablar de que ese porcentaje de población no está obteniendo ingresos suficientes que le permitan subir la línea de pobreza calculada para poder terminar entre pobres y no pobres, ¿no? Lo otro es consecuencia de los mismos situaciones que se dieron por el COVID, los fenómenos del niño, ¿no? Y lógicamente también pues algunas caídas en las producciones que se han dado en el departamento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, problemas del clima afecta a la agricultura, ¿no? Entonces hay por ahí una merma en la producción. Conocíamos también, regresando un poco el tema del censo, que se estaba firmando algunos convenios con municipalidades. ¿Ya se firmaron con todas las municipalidades a nivel región? Bueno, a nivel región son 65 distritos con los que tenemos que firmar convenios. Estamos ya cerrando o firmando, se han firmado ya convenios con cerca de 57 distritos, ¿no? Nos están faltando unos 8 distritos, pero motivado más que todo por... son distritos donde primeramente el convenio tiene que ser aprobado, ¿no? Por los regidores y todo esto, ¿no? Y pasar por varias instancias. Pero ya están prácticamente encaminados y debemos concluidos ahora en el mes de junio. Y para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para la población frente a este nuevo censo? Bueno, principalmente o ahora en este momento hacer un llamado a los estudiantes, ¿no? De institutos o de superiores, ¿no? Para que postulen a la convocatoria que está efectuando el INEI, para que actúen como jefes de sección o censistas, ¿no? Y puedan apoyar y participar en esta gran tarea cívica censal. Y el llamado a la población que estén atentos al inicio de los censos de población para que nos abran sus puertas y atiendan a los censistas, que el único objetivo que persigue el INEI es obtener una información actualizada, real, oportuna, que nos permita pues al país que se formulen las políticas de desarrollo que tanto se necesitan en beneficio de la población. ¿Existe algún horario establecido para el censo? No, el censo empieza desde temprano y no termina hasta horas de la noche. ¿Por qué? Porque cuando el censista toque la puerta de una vivienda y no encuentre a nadie, va a tener que regresar a recuperar la información. Y es razonable, ¿no? A lo mejor en la vivienda, pues nuestro informante calificado a lo mejor es un estudiante, un papá de familia que trabaja o la mamá que trabaja y regresa a 7, 8 de la noche. Entonces el censista va a tener que regresar con la finalidad de no acumular pues viviendas sin censar después de su carga de trabajo. Gracias. Fueron las declaraciones del magíster Martín Herrera, quien pues nos ha brindado detalles respecto al censo nacional que se va a realizar el año 2025, el cual nos ha mencionado que va a iniciar el 1 de agosto y va a culminar el 30 de octubre. Asimismo, también nos ha informado que serán aproximadamente cerca de 60 preguntas que van a responder la población para poder obtener la información actualizada. Desde el INEI nosotros nos despedimos y nos volvemos a conectar en otro momento.